Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos. Nos encontramos grabando el episodio número 70 de este maravilloso podcast que se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube. Como les comentaba, estamos celebrando el número 70. Es un día como hoy, 7 de enero, a las casi 5 de la tarde. Es básicamente nuestro primer episodio del año. Felicidades por eso, Manuel. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que honestamente muchas veces por eso me toma tanto tiempo realizar un solo episodio, porque en esa avalancha informativa que vemos allá afuera, por lo general la noticia se banaliza y no hay nada que realmente se conecte con lo que me gusta. Pero en estos días estaba leyendo un tweet y encontraba que esta persona que escribió este tweet decía que Venezuela es el mejor país del mundo. Por supuesto que la gente dice muchos disparates, eso lo reconozco. Hasta yo mismo lo hago todo el tiempo, ¿no? Pero en el 2022 todavía sigues pensando que Venezuela es el mejor país del mundo. En todo caso, me llevó a pensar en realmente si el venezolano es una persona nacionalista o es chauvinista. Entonces me llevó también a caer en un foro de Reddit hace años en el que una persona preguntó, ¿el venezolano es nacionalista? Y una persona respondió inmediatamente diciendo, no, la verdad es que el venezolano no es nacionalista, sino chauvinista. Entonces me trajo acá a colación el hecho de que quiero definir los dos conceptos. Para todos aquellos que me escuchan, el nacionalismo, según Ernest Geller, el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber una congruencia entre la unidad nacional y la política. O dicho en otras palabras, el nacionalismo es una teoría de legitimidad política que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los políticos. En el caso de Liam Greenfield, él define el término nacionalismo en el sentido general como un conjunto de ideas y de sentimientos que conforman un marco conceptual de identidad nacional. Nos vamos con ejemplo de la definición de Ricardo Rojas, que él es un dramaturgo argentino. Él dice que el nacionalismo es la conciencia del yo colectivo de una nación, mientras que el chauvinismo o chauvinismo también es llamado como patrioterismo. Es la creencia irracional en la superioridad o el dominio de su propio grupo de personas, a quienes se consideran fuertes y virtuosos, mientras que a los demás se les considera débiles e indignos. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra pregunta del día de hoy. ¿Usted piensa que el venezolano es nacionalista o es chauvinista? Así que empezamos. En todo caso, no vamos a hablar de eso el día de hoy. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre un término llamado flexibilización cuantitativa. Así es, antes de que apaguen el teléfono o cambien de canal o lo que sea que vayan a hacer, espérense un momento y les voy a explicar por qué este término es muy importante y porque tiene una relación directa con la expansión de la masa monetaria. Además de, quiero que al final voy a hacer unas reflexiones en torno a qué debemos hacer en términos de inversión. No es un canal de inversión hablamos de todo en general, pero es un camino en el que todos aprendemos. Entonces vamos a dar unos consejos de qué es lo que deberíamos hacer frente a este fenómeno que no es nuevo. La flexibilización cuantitativa es básicamente una herramienta de política monetaria que es poco convencional. Ha sido utilizada por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de dinero. Y se trata, en definitiva, de un programa de estímulo económico. Consiste en darle a la gente o a la sociedad un nivel de liquidez, aumentando la cantidad de dinero que circula en el mercado. Para ello, el Banco Central compra obligaciones, que por lo general son bonos, para que empresas, bancos o instituciones dispongan de este dinero con el fin de impulsar la economía. ¿Qué significa en este momento? Cuando el nivel de inflación de una economía se aleja a su nivel objetivo, que es el 2%, cosa que es maravilloso porque por lo general pensamos que la inflación es mala, pero si hay un número, debemos tener una inflación alrededor del 2%, el Banco Central reduce los tipos con el fin de estimular esta economía. Sin embargo, hay casos excepcionales como el de, por ejemplo, de la Reserva Federal, que no se pueden bajar más las tasas y entonces el Banco Central está obligado a inyectar dinero a la economía mediante la compra de estos activos. Entonces, ¿cuáles son los peligros realmente que genera esta flexibilización cuantitativa?
Los indicadores de inflación en los Estados Unidos vienen subiendo en los últimos meses. Hasta la última vez que vimos el número estaba en 6.8, creo que era el número más alto en casi 40 años. Entonces los mercados laborales están muy tensionados. De hecho, en una encuesta reciente, el 46% de los dueños de pequeñas empresas dijeron que no encuentran trabajadores para cubrir vacantes. Y nada menos que el casi 40% informó que ya había dado aumentos de sueldo. Por cierto, déjame decirles que este aumento de sueldo está orientado mayormente a un mercado de mano de obra no calificada. Entonces, dicho esto, el rendimiento de los títulos a 10 años, por ejemplo, en el caso del Tesoro, en Estados Unidos es de 1.4, que está muy por debajo de la tasa de inflación. Y al mismo tiempo las bolsas alcanzan a máximos históricos, cosa que es todo un disparate. Entonces, como nada de esto tiene sentido, vamos a explicarlo ahora. Si nos hablamos directamente al hecho de que las bolsas están en sus máximos históricos, por lo menos mucho de las cosas que dice Max Keiser, que es uno de los programas que yo más disfruto de RT. Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Aquí estamos, entre palmeras, la flora y la fauna de Florida del Sur, y nos estamos divirtiendo mucho. Yo no veo mucho RT, pues ya sabemos, bueno, todos los medios tienen su orientación y tienen su sesgo político, pero me gusta mucho ver RT porque este es un, no sé si es un economista, pero es un operador financiero, operó en el mercado de opciones por mucho tiempo. Es el mercado donde yo trato de operar siempre, pero honestamente es un mercado muy difícil, muy complejo. Y el Max Keiser dice que la razón por la que, o él sugiere, de hecho lo dice mucha gente, pero la razón por la que las bolsas están en sus máximos históricos, porque los operadores están comprando con esta liquidez sus propias acciones, haciendo inflar el precio de las mismas, porque existe como una prima que te da la compañía por hacer esto. Pues no conozco los detalles, pero si ustedes ven el PER, por ejemplo, de Tesla, 154 es el PER a 2022 de Tesla. Cosa que es una locura, porque creo que hay un número que es como, por regla general, el PER debería estar, si es entre 0 y 10, se considera que las acciones están infravaloradas. Y si el ratio del PER está entre 10 y 17, se considera que las acciones están valoradas correctamente. Y si tiene entre 18 y 25, se considera que están muy caras o sobrevaloradas. Ahora, ¿qué es el PER? Por cierto, el PER es un diminutivo del Price Earning Ratio, que significa que es el ratio que relaciona el precio y el beneficio. Dicho esto, vemos como muchos ejecutivos o operadores recompran sus propias acciones de estas compañías. De estas compañías les ofrecen una prima de beneficio por esta recompra de acciones, llevando a que se crean unas micro burbujas dentro de estas corporaciones. Ahora, eso lo dice mucho Max Keiser en RT, en Russia Today. Debido a que todo este tema de la flexibilización cuantitativa es muy interesante, porque esta distorsión en la masa monetaria está haciendo que incluso muchos inversionistas se aprovechen de este fenómeno. Ahora, ¿podría beneficiarse usted de un aumento de esta liquidez? Una pregunta. El entorno de las tasas bajas hace que sea un gran momento para acceder a este efectivo. Entonces le vamos a presentar, por ejemplo, las buenas ideas que hay para aprovechar estas, además de esta liquidez, las bajas tasas también. Las hipotecas. Con las tasas bajas puede tener sentido refinanciar su hipoteca. Incluso si usted tiene guardadito unos 15, unos $20,000, que vamos a ser claros, en una economía como la norteamericana, para unos venezolanos tan trabajadores como lo somos nosotros, tampoco estamos hablando de mucho dinero. Entonces eso le permite a usted acceder al préstamo hipotecario de una propiedad con una tasa de interés muy baja. Eso también es un buen sentido. De hecho, una buena idea, perdón. De hecho, este año el precio de las propiedades del mercado inmobiliario se aumentó porque efectivamente hubo mucha gente comprando propiedades. Entonces es una buena idea. Y eso es lo que estamos esperando también el año que viene. Cuando se supone que empiecen a bajar las tasas de interés, el mercado inmobiliario se va a enfriar un poquito más y no va a haber gente tan despiadada ofreciendo un montón de miles de dólares por comprar un apartamento. O sea, no,
en Miami, que es una locura comprar una propiedad, y que $300,000 es una propiedad de una sola habitación. Sí, puede estar en Brickell o no puede estar en Brickell, no importa. De hecho, el tema de Brickell es delicado para los venezolanos, porque yo he hablado con varios realtors y dicen que la distorsión del precio del mercado en Miami fue gracias a nuestros compatriotas enchufados. Entonces cualquier familia venezolana trabajadora que se quiere regalar un bonito apartamento en la ciudad de Brickell no puede, porque los precios están completamente inflados. Ahora, ese no es el tema. Bueno, de hecho el tema era de que se supone que una de las recomendaciones es esperar hasta el año que viene a ver si con la subida de las tasas que se tenía estipulado que fueran a mediados del 2022, a finales del 2022, a mediados del 2023, de manera progresiva se puede ver el enfriamiento del mercado inmobiliario a raíz de la subida de las tasas. Pero nosotros, en mi caso, que teníamos planeado comprar otra propiedad este año, no es tan factible, porque no nos parece factible esperar 2 años a ver la reacción del mercado. Sobre todo porque la inflación de los precios en el mercado inmobiliario de este año que pasó, el 2021, no solo debido al hecho de las bajas tasas de interés y la gran demanda que hubo por casas, sino porque también hubo un levantamiento de precios por la madera que hizo que el precio también de las casas aumentara. De manera de que incluso con el enfriamiento del mercado inmobiliario el año que viene, no creo y no estimo que el precio de las casas vaya a bajar demasiado. Recordemos también que el mercado siempre tiene como unos ciclos, entonces hay que aprovechar los ciclos más económicos. Yo creo que sí, hoy en día existen tantos mecanismos para acceder a propiedades económicas que no deberíamos esperar a que haya una subida de tipos. Por ejemplo, está la página de foreclosure.com que te permite acceder a propiedades que estén en pre-foreclosure y uno puede acceder a ellas. Incluso la opción de As Is, que se venden así tal cual como están, casas que hay que reparar, también se puede acceder a ellas con un buen precio. Usted puede pedir un crédito hipotecario y renovarlo usted mismo. Eventualmente usted va y le pide al banco que le haga un revalúo a su casa y ¡pam!, automáticamente la casa se revalúa. Eso, por supuesto, esto depende de un análisis de mercado previo que debe hacer usted. Ahora, seguimos con el hecho de la flexibilización cuantitativa. Salvar el flujo de caja irregular. Puede utilizar una línea de crédito de cartera para realizar pagos trimestrales de impuestos, cumplir con las exigencias de capital o realizar una compra expedita. Esta es a menudo una forma más eficiente de vender una parte de su cartera de inversiones para obtener efectivo. También utilizan esta liquidez para la expansión de las empresas, que no es el caso de nosotros. Pero bueno, si usted tiene un pequeño negocio de empanadas, por ejemplo, que ese es mi sueño, un pequeño negocio de empanadas, usted puede pedir un préstamo. De hecho, la SBA, creo que sí es la SBA, estuvo ofreciendo créditos con un porcentaje de ese crédito perdonable, de manera que había literalmente dinero gratis ahí. Eso sí, usted tenía una compañía registrada. Conozco muchos compatriotas que tenían compañía registrada de Uber, y para hacer Uber, pues registraron una compañía para hacer Uber o Lyft o lo que sea, y aprovecharon este beneficio. Y finalmente, oportunidades de inversión. Una línea de crédito de cartera puede financiar ideas de inversiones sensibles al tiempo y de alta convicción. De este modo se puede evitar tener un exceso de efectivo que genera una tasa de rendimiento real negativa. Es decir, recordemos que el beneficio y el propósito de que se bajen las tasas de interés es que se estimule la economía, y por eso es que la gente aprovecha esto para abrir negocios, para remodelar casa, porque cuando usted va a remodelar casa va a la tienda y compra materiales. Al comprar materiales, el dueño de la tienda de materiales le está dando trabajo a otros empleados y de alguna manera la economía se mueve. Entonces, estos son algunos de los beneficios que tiene el hecho de que las tasas de interés estén bajas, que a su vez es el concepto en sí de la flexibilización cuantitativa. El tema es bastante interesante, y si hay alguna cosa que se me escapa, por favor déjame en los comentarios de YouTube o de aquí de Apple. No sé si Apple Podcast tiene la opción de que me dejes tus comentarios, pero si te da la opción para que te suscribas. Entonces es una opción. Por favor, no dejes de escuchar mis podcasts. Si no te has suscrito a este canal, por favor, hazlo. Estos episodios los hago con mucho cariño para ustedes, y me encantaría cerrar este año 2022 con muchos cientos de seguidores. Así que espero tu apoyo. Muchas gracias, querido amigo, y que tengas una feliz semana. Mi nombre es Manuel Zambrano.